con este gran pasaje, cuyo tema lo hemos comenzado hace algunas semanas, que es perseguir el premio. Y hemos visto que el corazón de todo este pasaje se encuentra aquí en Filipenses capítulo 3 y el versículo 14, cuando el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hemos visto ya que la meta y el premio es lo mismo, es ser como Jesucristo. Este fue el único enfoque en la vida del apóstol Pablo. Él lo dice aquí, pero también en los versículos anteriores. Mira el versículo 8, Filipenses 3 y el verso 8. Mira lo que dice Pablo. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si vamos al verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces vemos claramente el objetivo de la vida del apóstol Pablo. Él tiene un solo enfoque, y este enfoque debe ser el enfoque en cada cristiano. Este debe ser el enfoque de cada vida de un cristiano. Es decir, que todo mi servicio, todas mis relaciones, toda mi adoración, todo debe girar en torno de ser como Cristo Jesús. Porque si yo llego a ser como Cristo, entonces voy a servir como Cristo, ¿ves? En la manera que Cristo servía a Dios. Si yo llego a ser como Cristo, entonces yo voy a adorar como Cristo adoraba a Dios. Si yo llego a ser como Cristo, me voy a relacionar con las demás personas como Cristo se relacionaba con las demás personas. Vemos que el enfoque de nuestra vida entonces debe ser como Cristo. Por eso hemos visto que debemos dejar que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente, en nuestra mente, en nuestro corazón, a manera de saturarnos. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. Y por eso, como dice también 2 Corintios 3:18, que lo hemos hablado ya, debemos contemplar la gloria de Cristo en los pasajes de la Escritura. Debemos contemplar esta gloria. ¿Para qué? Para que al ver la gloria de Cristo a través de la Escritura, seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Por eso debemos dejar, como dice Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida, de todo cristiano. Como podemos observar, el objetivo entonces de la vida de todo cristiano no está en nosotros, está fuera de nosotros, está más allá de nosotros. No tenemos que verlo en nosotros, el objetivo de nuestra vida. No debemos preocuparnos por nosotros mismos, debemos preocuparnos en ser como Cristo. ¿Ves? Está fuera de nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, lo puede hacer mientras nosotros nos concentramos en Cristo. Entonces el Espíritu Santo puede hacer la obra transformadora en cada uno de nosotros. Eso es lo que significa la santificación o el crecimiento cristiano. Hay muchas filosofías hoy en día que lamentablemente han invadido la iglesia el día de hoy y han invadido esta comprensión confundiéndola. Es tan simple lo que significa el crecimiento de la vida cristiana, pero lamentablemente la filosofía hoy en día ha confundido este entendimiento y lo ha tergiversado y lo hace complicado, especialmente la psicología humana y muchas otras filosofías. Y tienen un efecto devastador entre los cristianos y en la teología cristiana también. Uno de esos pensamientos de esta filosofía humana y de la psicología es que el hombre existe para su propia satisfacción. ¿Ves? Este es el eslogan. Esta es la filosofía humana por la cual todos hoy en día están viviendo afuera. El hombre existe para su propia satisfacción. En otras palabras, el objetivo de la vida del hombre es que se cumplan todos mis deseos. Todos los anhelos que yo tengo deben cumplirse, porque si se llegan a cumplir todos mis anhelos, entonces verdaderamente yo estoy un hombre hecho, soy un hombre feliz.
Eso es lo que dirían tal vez algunos psicólogos. El hombre se contentará, el hombre estará satisfecho cuando sus deseos se cumplen, cuando sus sueños se cumplen, sus anhelos se cumplen. ¿Ves? El mundo está viviendo de esta manera. Así es como viven bajo esta filosofía. Si se cumplen mis necesidades, entonces yo estoy realizado, yo estoy hecho, yo estoy feliz. Y lamentablemente las presentaciones que se hacen del Evangelio en gran parte de las iglesias aquí en nuestra ciudad han absorbido esta filosofía. Esto viene de la psicología y de la filosofía humanística. Y lo han absorbido de alguna manera, tal vez sin darse cuenta muchos. Entonces tienen ahora una predicación sobre la autoestima. La buena noticia predican ahora del valor sobre ti mismo, el valor que hay en ti, ¿ves? De ser una persona significativa, de una seguridad que tú debes tener como persona. Entonces sobresale la riqueza, sobresale la prosperidad. Este es el evangelio que hoy en día se predica, el evangelio de la prosperidad. Es así como tú tienes una significación en tu vida, tienes un propósito en tu vida. Todo esto confunde al cristianismo y lamentablemente está dentro de las iglesias predicándose esto y trae mucha confusión a lo que es simple, a la meta que Pablo nos está enseñando durante todas estas semanas. Incluso en cuanto a la santificación contemporánea, está llena de estas necesidades humanísticas, esa mentalidad de que la santificación es un proceso por el cual deben cumplirse todos mis anhelos, todas mis necesidades. Si todas mis necesidades se cumplen, entonces yo voy a ser santificado. Mira, lo mismo hay para lo que es la santificación. Si mis anhelos y mis necesidades se cumplen, yo voy a ser un cristiano eficaz. Eso es lo que enseñan hoy en día en muchas iglesias y es pura filosofía humanística. Esto es psicología humana. Si tienes un problema en tu vida, tengo un problema en mi vida, tengo que descubrir ese problema, tengo que ir al problema, tengo que resolver este problema, solucionarlo. Si tengo algún incumplimiento aquí en mi vida, entonces yo tengo que llenar este vacío de alguna manera con algún tipo de plenitud. Si tengo insatisfacción en mi vida, yo tengo que conseguir de alguna manera esa satisfacción en mi vida. Y tienes que correr a llenar eso, ¿ves? Tienes que correr a obtener esa necesidad que tienes, supuestamente, en tu vida. Para que gran parte de la predicación hoy en día en las iglesias, gran parte de la enseñanza hoy en día en las iglesias, tenga que ver con problemas y necesidades en cuanto a la satisfacción y el cumplimiento de mis propios deseos personales, quiere decir que verdaderamente ha invadido de gran manera esta filosofía humanística a la iglesia. Y eso es lo que hay en muchos libros allá, si usted va a las librerías cristianas, de cómo resolver el problema sobre esto. Y todo habla sobre el deseo y sobre la satisfacción, que tienes que cumplir esto para poder ser eficaz en el cristianismo. Este tipo de mentalidad, de necesidad, de una teología centrada en uno mismo. Ese es el gran peligro en el hombre. Es una teología centrada en el hombre. Y es una santificación centrada en el hombre. ¿Ves? Es una santificación centrada en el hombre. Por eso el objetivo de la vida cristiana se ha convertido en muchos cristianos hoy en día en solamente satisfacción de mis necesidades. Como ser felices, tener una buena autoestima, tener una buena autoimagen, ¿no? Eso es lo que están buscando hoy en día. Para muchos cristianos hoy en día, la satisfacción de mi necesidad, la que estoy percibiendo yo, ese es el objetivo de mi salvación y es el objetivo de mi santificación. Mire hacia dónde he ido, hacia qué extremos ha ido la salvación y la santificación. Pero eso no es verdad, es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. La satisfacción de la necesidad humana no es el objetivo de la salvación, ni es el objetivo de la santificación, como lo estamos estudiando el día de hoy, durante todas estas semanas también, el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3. El objetivo de la salvación es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Se ve?
Esto es lo que nos enseña Pablo y pone el enfoque para todo creyente. Aquí está el enfoque para todo creyente. Tengamos la imagen del Hijo de Dios. Y el objetivo de la santificación es lo mismo, es lo que nos enseña Pablo, es lo mismo. El enfoque es la imagen del Hijo de Dios. Así que el objetivo de nuestra vida no es asegurarnos de que estamos satisfechos, de que se han cumplido todas nuestras necesidades y todos nuestros anhelos. Es asegurarnos más bien, como dice la Escritura, que Dios es el que debe estar satisfecho, no nosotros. Dios es el que debe estar satisfecho. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Dios va a estar satisfecho si nosotros nos asemejamos a su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo de Dios, es el diseño que Dios ha dado, el enfoque para todo creyente. Eso es un cambio importante, totalmente contrario a la filosofía de este mundo. Tozer, que fue un gran cristiano y escritor, él dice, la fe mira hacia afuera en vez de dentro. La fe debe mirar hacia afuera, no de dentro. No es algo egoísta, no es la satisfacción cristiana, la búsqueda que debo hacer de mi vida, internamente. No está dentro de nosotros, nunca vamos a encontrar dentro de nosotros. Mientras más nos centramos en nosotros, mientras más nos concentramos en nosotros mismos, más distraídos, más alejados vamos a estar del verdadero camino cristiano en el cual nosotros debemos encontrarnos. Se trata de que nosotros debemos conocer profundamente a Cristo. Cuanto más conozco a Cristo, y si lo estoy conociendo más a Cristo, entonces voy a asemejarme más a Él. Mientras más comunión tengo con Cristo, más el Espíritu Santo va a poder actuar en mi vida para asemejarme a Él. Entonces, en la vida cristiana, los cristianos seguimos una meta, y hacia esa meta nosotros vamos. Esa meta no es la satisfacción de nuestras propias necesidades. Ese no es el objetivo de nuestra vida. Esa es filosofía humanística, es psicología humana. El objetivo de nuestra vida, el objetivo de todo creyente es ser como Cristo. Ahora podemos ver desde otro punto de vista. Nunca hemos conocido, si vemos en el mundo las vidas de las personas, tal vez que se han desarrollado y han sobresalido en el mundo, nunca hemos conocido a una persona de éxito, como se le puede llamar, o una persona eficaz, una persona impactante, sea en el área de la empresa, sea en el área política o cualquier otra área en el mundo, si no ha estado comprometido con alcanzar algunas metas. Nunca hemos conocido así. Un hombre de éxito aún en el mundo, siempre vemos que ha estado comprometido a alcanzar alguna meta o algunas metas. Esas son las personas que en el mundo impactan, ¿ves? Son generalmente personas que quieren ganar, quieren alcanzar una meta que se han propuesto, quieren llegar allí, de alguna manera están compitiendo para alcanzar eso que ellos se han propuesto, ¿ves? Aunque lo hacen por razones equivocadas y para alcanzar metas equivocadas, lo sabemos. Pero en el mundo vemos esa regla, que de alguna manera, aunque ellos alcanzan metas equivocadas y por las razones equivocadas, sin embargo vemos un compromiso en ellos de competir, de estar allí como ganadores, de alcanzar esas metas que ellos se han propuesto. Eso es lo que vemos. Las personas que impactan a la sociedad, las personas que afectan a la sociedad, las personas que dejan una huella en la sociedad, no son del tipo de personas cuyas vidas se aseguran, tal vez se consumen asegurándose en sí mismas, cosas viviendo ellas mismas, es decir, satisfaciendo sus propias necesidades. No vemos esos ejemplos así, incluso desde el punto de vista humano, como lo estamos diciendo. Porque personas que dejan un impacto en la dimensión de este mundo, en las áreas de este mundo, los vemos comprometidos. Muchos de ellos vemos que no están satisfaciendo sus propias vidas, sino que están alcanzando objetivos que están más allá de ellos. Y lo mismo sucede en el plano espiritual. Igualmente, el cristiano debe ser uno que persigue la meta.
Debe ser uno que está compitiendo, ¿ves? Eso no es lo que vemos cuando abrimos esos libros de las biografías de grandes hombres. No es eso lo que nosotros estamos viendo, los grandes personajes de la historia de la iglesia. No vemos eso justamente en ellos. El resultado de esa vida que nos impacta y que nos llama la atención a nosotros cuando leemos esas páginas han sido ¿qué? De que ellos se han esforzado al máximo en un objetivo espiritual que ellos tenían. Y eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que deja huella y eso es lo que impacta, ¿ves? Y en ese proceso de esa búsqueda, ellos ignoraron sus propios deseos y sus propias necesidades, porque estaban concentrados en algo que estaba fuera de ellos. Era una meta espiritual, ¿no? Pero estaban ellos borrados, ignorados en cuanto a su propia situación personal. Y es asombroso que los grandes predicadores, los grandes teólogos y los grandes misioneros, ellos también han sufrido en el proceso de alcanzar el objetivo espiritual o la meta espiritual. Ellos también si vemos sus páginas allí de sus biografías y podemos observar que ellos han padecido, han sufrido. Esto es lo que observamos. Nunca estamos viendo que ellos han satisfecho todos sus deseos personales, todas sus necesidades personales. Todos ellos tienen una cosa en común, es muy poco preocupados por su propia condición humana, por sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados y mentalizados en la meta que era Cristo. ¿Ves? Cuando tú te ocupas y te enfocas en una meta, todo lo demás ocupa un lugar secundario, todo más va escondiéndose, porque hay un solo enfoque. Y si estudias las vidas de estos grandes hombres, eso es lo que vas a observar. Ellos tienen un enfoque muy claro que es Cristo, por lo tanto sus propias necesidades no están borradas, ¿ves? No están preocupados por sus propias necesidades. Y las personas que dejan un impacto en la iglesia y en el mundo son aquellos que tienen un objetivo espiritual sobre el cual están enfocados. Y ese objetivo es Jesucristo, ¿ves? Ese objetivo es Jesucristo. Y están persiguiendo ese objetivo, ¿ves? Y están preocupándose muy poco por sus propias condiciones y necesidades físicas, humanas, ¿ves? Muy pocos se preocupan por eso. Eso es Pablo. Cuando leemos el verso 14 aquí en Filipenses 3:14, él dice, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que lo hizo grande al apóstol Pablo, la capacidad de estar totalmente enfocado en cuanto a la meta. ¿Ves? ¿Podemos simplificar toda la vida cristiana? ¿La podemos simplificar? Sí. ¿Qué es? Prosigo hacia la meta que es Cristo Jesús. Eso es tan simple, podríamos simplificar esto. Eso es todo. Esto debería ayudarnos a despejar la niebla que podamos tener en nuestra mente, ¿ves? En cuanto a lo que significa la salvación, el crecimiento, la santificación en la vida cristiana. ¿Qué es lo que yo debo hacer para crecer? Como algunos dicen, en 3 días si tú vas a un lugar, entonces es una persona totalmente diferente. Si tú vas a este lugar te vas a convertir y va a ocurrir esto. Mira, todo eso es confusión. Si tus necesidades son satisfechas, entonces tú vas a crecer y vas a ser un cristiano eficaz. Si yo tuviese esto, muchos piensan, si yo tuviese esto de aquí, lo de acá y lo de acá, entonces yo sería un gran cristiano allí en la iglesia, un gran líder en la iglesia. Todo eso es falso, ¿ves? Todo eso es confusión para el progreso espiritual. Es tan simple para Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, y nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos necesarios para alcanzar el premio? ¿Cuáles son los elementos necesarios para alcanzar el premio? Y habíamos visto a través de los versículos siguientes que hay 3 elementos. En primer lugar, lo tratamos la semana pasada, dice, debemos seguir ejemplos. Debemos seguir ejemplos. ¿Cómo puedo alcanzar la meta? ¿Cómo se hace realidad esto de que yo siga la meta y luego obtenga el premio allá cuando Cristo venga?
Bien, en primer lugar, debemos seguir ejemplos. Y mira lo que dice el verso 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice eso, ¿ves? Se necesita de ejemplos. Sabemos todos que Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto. Pero hay un problema, que yo no puedo seguir a Cristo, porque Cristo nunca estuvo en un proceso para ser perfecto, ¿ves? Cristo no estuvo en el proceso para ser perfecto. Él era perfecto, Él fue perfecto. Él fue perfecto. Entonces necesito de otros hombres. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ves? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cristo nunca siguió un camino de perfección, porque Él siempre fue perfecto. Entonces lo que nosotros debemos hacer es seguir a otros que están siguiendo el camino de Cristo. Entonces Pablo dice, oye, necesitas ejemplos. Necesitas a alguien a quien debes seguir. Necesitas un modelo aquí en este mundo, en esta tierra. Y él dice, sígueme a mí. Pablo dice, sígueme a mí. Y también a los que andan según el modelo que han visto en nosotros. Pablo dice, a mí y a los que están y a los que me siguen a Cristo y me siguen a mí. Este es el corazón del discipulado. Necesitamos un modelo humano que nosotros debamos seguir. Aquí está la esencia, podemos decir la cuestión del liderazgo de la iglesia. Si hay un problema en el liderazgo de la iglesia hoy en día es justamente porque no se entiende esto. Este es el problema del liderazgo eclesiástico. Porque no solamente consiste en que podemos hablar, debemos hablar la doctrina correcta, debemos predicar y proclamar la doctrina correcta, pero también dice la Escritura que debemos ser el modelo de aquello que nosotros hablamos. ¿Ves? Ahí está el kit del liderazgo eclesiástico. Por eso la Escritura, cuando habla del liderazgo de la iglesia, lo pone como una altísima vocación. Es altamente considerado en la Escritura, porque lo ve así, como un modelo a seguir, y es lo que debe ser. ¿Ves? Los líderes deben estar por encima del reproche, y luego otros van a seguir entonces a esa persona, y otros siguen, y entonces así es como funciona la iglesia. Bien, entonces ya que hemos visto este primer elemento de seguir el ejemplo, podríamos decir que es un elemento positivo para poder alcanzar esta meta, perseguir esta meta, este premio. Ahora veamos en segundo lugar, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el segundo elemento, que es que debemos huir de los enemigos. Mira el siguiente versículo aquí en Filipenses capítulo 3 y el versículo 18 y el versículo 19. Dice así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vemos que Pablo está siempre preocupado por esto, siempre está preocupado por esto. Y aquí nos está diciendo, deben huir de los enemigos. ¿Qué está diciendo? Dice, sigue mi ejemplo en el versículo anterior. Oye, debes seguir mi ejemplo y también de las personas que están viviendo como yo, porque estamos en la búsqueda del premio, estamos siguiendo a Cristo Jesús. Y debes seguirme a mí, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas allí que son enemigos de la cruz de Cristo, a quienes no debes seguir. A quienes no debes seguir. Así que estamos en la semejanza de Cristo. Y hay algunos que van a seguir y otros que lamentablemente muchos van a evitar que sigan. ¿Ves? Se van a presentar personas que van a evitar que tú sigas a Jesucristo. Y Pablo está advirtiendo aquí. Esa palabra muchos indica que estas personas están por todos lados. O sea, no es que lo vas a focalizar en un lugar nada más, sino que van a estar por todos lados. Y este es un desafío para la iglesia, especialmente para esta sociedad mediática
como la nuestra. ¿Cuántas exposiciones de malos ejemplos tenemos hoy en día en las iglesias? ¿Cuántas exposiciones de los enemigos de la cruz de Cristo observamos a través de la televisión, de la internet, o escuchamos a través de la radio y de muchos otros medios? ¿Cómo observamos la cantidad de personajes así? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy exigentes, ¿ves? Para no seguir a aquellos que se están disfrazando como amigos de Cristo o como seguidores de Cristo, cuando en realidad son enemigos de la cruz de Cristo, que dice el apóstol Pablo. Esto es lo que vemos en estos versículos 18 y 19 que el apóstol Pablo nos está aquí hablando. La implicación es que estos enemigos no es que vienen por el camino diciendo, oigan, nosotros somos los enemigos de la cruz de Cristo. No se van a presentar de esa manera. Así no se presentan, ¿verdad? Sería fácil para nosotros determinarlos, enfocarlos a ellos y evitarlos de alguna manera. Sería fácil para nosotros, pero ellos no se van a presentar de esa manera. Ellos no van a decir, estamos en contra de Cristo, estamos en contra de la obra de Cristo en la cruz. Ellos no van a decir, nosotros negamos la salvación, negamos la gracia, mira, la fe no sirve para salvación. No se van a presentar de esa manera. Ellos no hacen eso, son muy sutiles. Y por eso son una amenaza, por eso son un peligro. Y aquí está la advertencia del apóstol Pablo. Pero cuando estas personas dicen que son los amigos de Cristo y la cruz de Cristo, y defienden a Cristo y se identifican con Cristo y quieren el liderazgo espiritual, pero en realidad son los enemigos de la cruz de Cristo, oye, entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy sutiles y se requiere discernimiento espiritual para reconocerlos. ¿Ves? La iglesia necesita discernimiento espiritual para reconocerlos. Jesús dijo, y lo hemos estudiado en el Sermón del Monte, Él dijo, cuidado con aquellos que vienen con un ropaje de ovejas, pero en realidad por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Jesús advirtió. Ellos no vienen allí como lobos, ellos vienen vestidos de ovejas. Así es como ellos se van a presentar, ¿ves? Y Mateo 23, Mateo 24, allí está también Jesús hablando de los falsos maestros, de los anticristos. Si vamos al libro de los Hechos, también los encontramos allí, a Simón el mago, a Elimas. Ahí encontramos a algunos exorcizando y utilizan el mismo nombre de Jesús, pero ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Abundantemente observamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, estas advertencias a los falsos maestros. Pablo abundantemente advierte en sus cartas. Él dice, aléjate de esas genealogías interminables que no traen a nada. Aléjate de las especulaciones. Aléjate de los falsos maestros, de la falsa enseñanza. Evita discutir con estos falsos maestros. No discutas con ellos. No te metas a discutir con ellos. Todas estas exhortaciones observamos de parte del apóstol Pablo porque está preocupado por los falsos maestros. Pedro es otro que desenmascara a los falsos maestros. Judas también nos habla de los falsos maestros. Y el apóstol Juan en sus 3 cartas está hablando de los falsos maestros, que debemos tener cuidado con aquellos enemigos que se están disfrazando de amigos. Esa es la idea en todo el Nuevo Testamento. Y francamente la iglesia hoy en día carece de discernimiento. Y debemos reconocerlo, carece de discernimiento. ¿Por qué hay tantas personas que son enemigos de la cruz de Cristo y sin embargo observamos cómo van tras ellas? Es una iglesia que no está pensando correctamente, bíblicamente, no discierne. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. ¿Ves? Una falta de enseñanza precisa, falta de la doctrina, falta de enseñanza bíblica. ¿Ves? Si no se tiene esta enseñanza bíblica, entonces cualquier cosa la podemos creer que nos dice un enemigo de Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Yo he visto cómo personas que conozco, que sé que son creyentes, al menos por años que los conozco en el cristianismo, no son de nuestra iglesia, pero conozco su trayectoria
Y sin embargo escriben sobre enemigos de la cruz de Cristo que están a favor de algo de lo que dicen. ¿Ves? Eso es no discernir. Eso es no discernir. Y veo eso abundantemente. Cuando ellos son tan reconocidos. ¿Ves? Que no hay punto de discusión para ellos. Sin embargo, están allí escribiendo cosas positivas de lo que ellos están anunciando. Recuerda que el falso maestro no es que todo te da mal. Se presenta de una manera sutil. Pero mira el versículo 18, volviendo, dice, porque por ahí andan muchos, dice, y la palabra andan tiene que ver con la conducta de una persona, tiene que ver con la conducta diaria, el modo de vivir, el modo de dirigirse, la forma de vivir. Este es el modelo, dice, este es el modelo. Dice, andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Bueno, algunos dicen que se hace referencia al capítulo 1 y el versículo 28, cuando dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Estos son los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo dice, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y algunos sostienen que se están haciendo referencia a los del capítulo 1 y el verso 28, que Pablo ya les ha hablado sobre ellos, ya les dije sobre ellos, ¿ves? Esos eran oponentes de los hermanos filipenses. Pero eso no parece ser la mejor interpretación de esta frase. Probablemente el apóstol Pablo en tiempos anteriores, en varias ocasiones les estuvo hablando sobre este tema a los filipenses. Y les había repetido de estas personas que externamente ellos se van a identificar con Cristo, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del Evangelio. Así que Pablo siempre estuvo de una manera alerta en cuanto a esto. ¿Se acuerdan ustedes en la despedida de Mileto? Ahí en ese lugar de Mileto se despidió de los ancianos de Éfeso. ¿Y cuál era la preocupación? ¿Cuál era el contexto que hablaba de eso? Que van a venir lobos rapaces, van a entrar a la iglesia de afuera o de adentro saldrán, ¿ves? O de adentro saldrán, de pronto saldrán con una nueva doctrina. Y él dice, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el contexto es de los falsos maestros. Él ha estado preocupado siempre, ha estado advirtiendo siempre a las congregaciones de estos enemigos de la cruz de Cristo. Una preocupación que tenía Pablo y que tal vez nos transfiere a nosotros que debemos estar preocupados enseñando y recordando a la congregación sobre este asunto. Y ahí en Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira, Pablo los encomienda a quien puede protegerles de eso. ¿Quién puede protegerles? La palabra de Dios. Los encomiendo, dice, ¿a dónde? A la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y a daros herencia con todos los santificados. Así que Pablo estaba muy preocupado por los hermanos filipenses, de que ellos entiendan esta amenaza de los falsos maestros. Pero no solamente estaba preocupado, también estaba preocupado actualmente, no a manera general, sino ahí, en el momento que estaba escribiendo esta carta. Porque en el verso 18 dice, y aún ahora lo digo. El verbo aquí está en presente, él está escribiendo la carta y en ese momento estaba con una preocupación porque dice, y aún ahora lo digo. Pablo está mostrando aquí una tremenda preocupación. ¿Sí ves? Ahora, y no solamente está preocupado, mira lo que sigue diciendo, ya que es la única vez que se registra esto en el Nuevo Testamento. Verso 18 dice, llorando. Bueno, Pablo sí lloró. Ahí cuando se despidió con los pastores de Éfeso en Mileto, él lloró allí con ellos, con los pastores, ¿sí? Pero es la primera vez que señala que él escribiendo está llorando. Él está escribiendo y está llorando. Es algo curioso. Y Pablo lo deja allí por escrito, porque él está llorando, dice. Estoy escribiendo esto, tengo una preocupación tremenda por ustedes, hermanos filipenses, por estos enemigos de la cruz, y estoy llorando ahora mismo que les estoy escribiendo.
Oye, esto es una alerta para nosotros, es una gran preocupación en el corazón del apóstol Pablo, el corazón de Dios, ¿ves? Es una alerta hoy en día para la iglesia, que es tal vez lo que se ha descuidado hoy en día la iglesia. Porque este es un hombre que tiene el corazón roto, un hombre que está muy sensible en su corazón por algo que va a ocurrir, ¿ves? Y que por eso derrama lágrimas, por eso. Está un corazón que está amando genuinamente, pero que tiene algo que puede ocurrir para un desvío de la fe. Y nos preguntamos por qué puede llorar el apóstol Pablo mientras escribe y se preocupa por esto. ¿Por qué? ¿Por qué llora el apóstol Pablo? Específicamente no lo sabemos, el texto no nos lo dice, pero podríamos conjeturar. Puede haber estado llorando porque estos enemigos de la cruz se perdieron. Es decir, estos hombres en realidad se perdieron, van a la condenación. Y podría estar llorando por estos hombres que van hacia la condenación. Él tenía dolor sobre la gente perdida, ¿ves? Y puede ser uno de los casos. Romanos 9 nos habla de su propia gente que está perdida y él llora y él quisiera de alguna manera, si es posible, que yo no sea salvo, pero que ellos sean salvos. Podría ser, estamos conjeturando porque no nos dice la Escritura específicamente por qué llora. Y podemos ver tal vez el impacto, ¿no? Ahora, podría llorar también por el impacto de los débiles en la iglesia, como en Hechos 20, que la iglesia podría ser descarriada fácilmente por los falsos maestros, y él está anticipando este lloro, está llorando por eso, porque hay peligro de que la iglesia sea descarriada totalmente del camino correcto por estos falsos maestros. Esta es otra razón, no valedera, por la cual Pablo puede llorar y derramar lágrimas mientras les escribe a estos hermanos. Exactamente no lo sabemos, si fue la condenación de los enemigos o el impacto destructivo de estos falsos maestros en la misma iglesia filipense, lo que lo hizo llorar. Lo cierto es que podemos ver que tenía un corazón genuino, un corazón que amaba a la iglesia, amaba a los filipenses, ¿ves? Porque amaba a Cristo, al Cristo de los filipenses. Y podía ver estos enemigos tratando de seducirlos a los hermanos filipenses. Y la iglesia de los filipenses fue la primera iglesia en Europa. Era importante que esta iglesia sea pura como un ejemplo para el resto de las iglesias. Porque allí comenzó el evangelio en Europa. Este fue el primer lugar donde Pablo visitó para llegar a Europa. Una nueva extensión de tierra para extender el evangelio. Era importante que esta iglesia sea sana. ¿Acaso no vemos también en la iglesia en nuestra ciudad y en nuestro país que están en el umbral del engaño, de los engañadores, de los falsos maestros? Nuestra iglesia está así. No podríamos decir que gran parte de las iglesias están protegidas con la verdad, porque lamentablemente no podemos decir eso. Porque gran parte de las iglesias lo único que vemos es abrazar falsas doctrinas. Así que nuestra iglesia hoy en día se encuentra así, en medio de los lobos rapaces que están haciendo su trabajo. ¿Ves? ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo? Por lo que Pablo está afligido y derrama lágrimas. ¿Quiénes son específicamente ellos? Bueno, no nos dice también quiénes son, pero podrían ser dos grupos de personas. Hemos hablado de uno. Ya, según el contexto, hemos hablado de los judíos, ¿ves? Y otros podrían ser gentiles, falsos maestros judíos o falsos maestros gentiles. Si eran los judíos, estos enemigos de la cruz de Cristo, podríamos suponer entonces, de alguna manera, que ellos estaban identificados con esta iglesia allí en Filipos. Y aún que estaban identificados con la iglesia, eran enemigos de la cruz de Cristo, ¿ves? Razones para llorar, porque estaban ya ahí, identificados con la iglesia, estaban en la iglesia y eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué clase de judíos eran estos? ¿Qué clase de judíos serían estos enemigos de la cruz? Bueno, sabemos, los judaizantes. ¿Recuerdan quiénes eran los judaizantes? Ellos no negaban a Cristo. Mira cómo se podían presentar allí en la iglesia de Filipos. Oye, ¿ustedes creen en Cristo? Nosotros también creemos en Cristo.
creen en la muerte de Cristo, nosotros también creemos en la muerte de Cristo. Podían decir amén a la resurrección de Cristo, creemos en el evangelio de Cristo. Cristo salva. Ellos podían decirte amén, hermano, Cristo salva. Podían decirte así estos judaizantes. ¿Cuál era la diferencia de estos? Es que aparte de Cristo, el verdadero cristianismo se queda en que solamente en Cristo hay salvación, en su obra, muerte, resurrección y su obra allí en la cruz. Pero ellos dirían, sí, todo, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo adicional. Debes circuncidarte y cumplir los ritos y las ceremonias de Moisés. Si ves la trampa, si ves, ellos se podían identificar contigo, se identificaban con los filipenses y tal vez por eso estaban allí identificados en la iglesia. Pero ellos adicionaban esto adicional. Estos son los judaizantes. Sabemos por el contexto que estos son los judaizantes. Y encaja bien entonces con el contexto. Ellos piensan que son ovejas, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Ya lo ha dicho en el versículo 2, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Filipenses 3 nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ya lo estudiamos. Estos son los judaizantes. Cuando dice aquí en el verso 18, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Que el concepto de la cruz de Cristo significa toda la obra expiatoria de Cristo. No es la madera, no es la cruz solamente, no es solamente la muerte, es toda la obra de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo de morir por los pecadores. La ira de Dios vino sobre el Hijo para salvar a los malvados pecadores que Dios tenía para salvarlos. ¿Ves? Ese es el corazón de nuestra fe. Eso significa que son enemigos de la cruz de Cristo. No está significando la madera o algo así. Es por eso que Pablo cuando llegó a los Corintios, él dijo, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, dice, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Eso es todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que da salvación. Nunca le adicionó nada a Jesucristo. Yo solo he venido a saber entre ustedes de Jesucristo, dice, y a este crucificado. Eso es lo que impacta y transforma la vida de una persona. Eso solamente es lo que da salvación. Solo eso da salvación. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Pero estos judaizantes le están adicionando algo, ¿ves? Le adicionan algo a Jesucristo, ¿ves? Le adicionan algo. Nosotros es Jesucristo y nada más. Eso es salvación. Jesucristo y nada más. Pero ellos están creyendo en algo adicional. Tienes que circuncidarte, tienes que seguir las leyes de Moisés. No es suficiente Cristo. Mira, estoy de acuerdo contigo en Cristo, pero no es suficiente para la salvación. Ahí está el problema. Estos son los enemigos de la cruz de Cristo. Estos son enemigos de la cruz de Cristo, aunque se identifican con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque le adicionan algo a la cruz de Cristo. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿No suena familiar esto? A los que hemos salido de un contexto católico, ¿no nos suena familiar? Porque el catolicismo romano, yo me encontré muchos años, 28 años de mi vida viviendo en un catolicismo romano, y no es eso lo que se profesaba. ¿Acaso no creíamos Cristo es el Salvador? Pues claro, todos los católicos creen eso, que Cristo es el Salvador, que murió. Todos creen que murió, al tercer día resucitó, que resucitó. Ellos creen todo, ¿ves? Es igualito. Pero el catolicismo romano te enseña, pero algo más necesitas, te dice, algo más de Cristo. ¿Qué es? Bueno, necesitas agradar con las obras a Dios. ¿Ves? Ahí se cae todo ese sistema. ¿Ves? Enemigos de la cruz de Cristo. Ellos pueden hablar de la gracia, como hablan los evangélicos o el verdadero cristianismo de la gracia, pero luego van a decir, oye, pero tú tienes que hacer estas obras para ganarte el favor de Dios. Cuando el verdadero cristianismo es el hombre, no hay manera en que le agrade a Dios para su salvación. ¿Ves? Si estos enemigos de la cruz de Cristo fueron los judaizantes, como estamos pensando y según el contexto, ¿cómo se relaciona estos judaizantes con el versículo 19?
¿Cómo se relaciona con el verso 19 que dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal? Solo piensan en lo terrenal. Bueno, la palabra perdición significa condenación. ¿Ves? Perdición significa condenación. La palabra fin es una palabra griega que significa destino final. Quiere decir que el destino final de estos judaizantes será, ¿qué cosa? La condenación. Es la destrucción, es la condenación en el infierno. Este es el destino final de ellos. ¿Por qué? Porque creen todo acerca de Cristo. Y también creen que tienen algo para ser salvados y no ser condenados. ¿Ves? Están adicionando algo. Cualquier cosa que le adiciones más allá de Cristo es una maldita creencia que te lleva a la perdición de tu alma, a la perdición de tu vida. ¿Ves? No hay salvación, no hay manera de ser salvo por una creencia así de Cristo y adicionarle algo. Lo único que viene para esas personas es destrucción, es condenación. Ese es el final de ellos. ¿Qué sigue diciendo? Dice, cuyo Dios es el vientre. Significa que realmente adoran su carne, sus obras carnales. Eso es lo que adoran ellos. Dice, su Dios es el vientre, ¿no? Adoran todas las obras religiosas que ellos hacen, las adoran, les agradan, les encantan. Son muy sensuales en el sentido religioso. Podría usarse tal vez en el sentido del apetito de las leyes dietéticas que tenían estos judaizantes. Los judíos tenían esas leyes dietéticas, no comas esto, debes comer esto, de alguna manera, observando ahí la ley para ser salvos. Para ser salvos debes seguir esto. ¿Qué sigue diciendo el verso 19? Dice, cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria quiere decir que se jactan ellos, se glorían ellos. ¿Se están jactando de qué? Dice, cuya gloria es su vergüenza. ¿Se glorían en qué obras? En las obras que deberían avergonzarlos. En lo que debería avergonzarlos, ellos están gloriando. ¿Puede imaginarse? ¿Puede imaginarse? En algo que es vergonzoso, ellos están glorificando, se están gloriando. Pablo dice, oye, yo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él no se gloriaba de absolutamente de ninguna obra. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si alguien está pensando que alguien que Dios le ha salvado porque en el corazón vio algo bueno en él, está totalmente perdido, equivocado. ¿Ves? Todo eso es basura. Todas nuestras obras han sido basura para Dios. No hay manera en que le podamos haber agradado a Dios. No hay manera de agradarle. ¿Ves? Y por último, el verso 19 dice, y que solo piensan en lo terrenal. Bueno, los judaizantes, ellos siempre estaban en esas ceremonias, en esos días de fiesta, en esas lunas nuevas, y todo lo que era físico. Es muy posible que haga referencia a eso. Así que, si se refiere a los judaizantes, se refiere entonces a esos. Bueno, hoy tenemos enemigos de la cruz que vienen a la iglesia y dicen, somos amigos de la iglesia. Así es como se van a acercar ellos. Nosotros somos amigos de la cruz, somos amigos de Cristo. Nosotros queremos guiarlos, queremos mostrarles la dirección. Y la verdad es que están engañando y llevando a la iglesia a otra dirección, a una dirección que es fuera de la gracia. Por tanto, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ves? Con esas personas, los verdaderos cristianos no podemos coexistir. No podemos abrazarnos con estos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y lamentablemente la iglesia de hoy está propensa a eso. Eso es lo que hace. Abrazos entre verdaderos cristianos y estos falsos maestros. Y eso es lo peligroso. Eso es lo que Pablo está llorando. ¿Ves? Está llorando al escribir porque puede haber eso. ¿Ves? Y es mejor que la iglesia el día de hoy tenga algún tipo de discernimiento que venga de su misma palabra para poder reconocer a estos falsos maestros y no caer en este desvío, este descarrío de la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús, la imagen de Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo que es como la Biblia nos dice, Cristo y nada más. Pues Cristo solo y nada más. Por otro lado,
si no son los judaizantes, son los gentiles. Son los gentiles, son enemigos de la cruz, son estos gentiles. Bueno, ¿en qué sentido ellos son sutiles? Porque ellos no se van a presentar como enemigos, ¿verdad? Ellos no son como los judaizantes. Ellos no se van a presentar como enemigos, estos gentiles, porque había un grupo de personas que decían, sí, creemos en Cristo, sí, creemos en su muerte, en su resurrección, creemos que Él murió y resucitó y por nuestros pecados. Pero tenían una filosofía dualista. Esto es lo interesante porque hoy hay así. Tenían una filosofía dualista, porque más tarde se los conoció como los gnósticos. Ellos creían que el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Sí ves? El espíritu es bueno, la materia es mala. Como la materia es mala, el cuerpo puede cometer cualquier tipo de exceso, cualquier tipo de pecado. Puede ser un adúltero, puede ser un borracho, puede ser uno que estés con drogas. A la final es el cuerpo. Mira, eso es malo, con tal de que tu espíritu no sea afectado. Tu espíritu es bueno. ¿Ves? ¿Ves esa dualidad? Esa es una filosofía básica de estos dualistas. Ahora, ese dualismo también lo vemos en el antinomianismo, que eso existe el día de hoy. Ellos dicen que si yo pongo la fe en Cristo, eso me libera de la obligación de observar la ley moral de Dios. Es decir, no necesito ya vivir por la ley moral de Dios. Basta, ya puse la fe en Cristo. O sea, yo ya creí en Cristo, entonces puedo vivir como me dé la gana. Vivo en los excesos, vivo en los pecados, vivo en la pornografía, ya no me importa lo que sea. ¿Sabes por qué? Ya soy salvo. ¿Por qué? Porque puse mi fe en Jesucristo. Qué interesante lo que estos hombres dicen el día de hoy, porque los hay en nuestra iglesia y viven de esa manera. Porque así se llaman cristianos y vemos que su vida es otra manera del cristianismo. Mientras los judaizantes estaban añadiendo a Cristo algo más para la salvación, ¿qué es lo que hacen estos gentiles enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que hacen? Le están quitando al Evangelio, le restan al Evangelio, le merman al Evangelio. ¿Ves? ¿Ves lo que hacen ellos? Le quitan al Evangelio. No importa cómo vivas, ya ya pusiste tu fe en Jesucristo. La carne es carne, el cuerpo es cuerpo, el cuerpo es por el pecado, y así es. Y así justifican su mala vida, su mala conducta. ¿Ves? Este tipo de pensamiento prevalece en los días de hoy, en la iglesia de hoy. Pero, ¿qué dice Pablo de aquel que es salvo de verdad? Dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Hay una transformación, hay un cambio. No puede ser que tú digas, puse la fe en Cristo y ya no importa cómo viva. No, ¿ves? No hay coherencia en la doctrina de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces amamos a Cristo y nuestra vida también cambia. ¿Ves? No podemos vivir en pecados abiertos porque ya no somos por el pecado. Podría algún cristiano caer en el pecado, pero no amamos el pecado. Esa no es nuestra manera cotidiana de vivir. El cristiano va a arrepentirse y va a regresar a Cristo. Pero ese es el antinomianismo el día de hoy. Ahora, ¿cómo se relacionan estos enemigos de la cruz de Cristo, si son los gentiles, con este versículo 19? Como lo hicimos con los judaizantes. Dice, verso 19, el fin de los cuales será perdición. Este es el destino que van a enfrentar estos enemigos de la cruz de Cristo. Su destino eterno está sellado en la condenación. Ellos van a enfrentar el tormento eterno en el infierno. ¿Por qué? Porque ellos no son verdaderos cristianos. ¿Ves? No son verdaderos cristianos. ¿Cómo sabemos que no son verdaderos cristianos? Porque le están restando al Evangelio, le están quitando al Evangelio, le están aminorando al Evangelio, están restando la obra transformadora del Evangelio. No lo están exponiendo como es al Evangelio. Entonces, por eso sabemos que no son creyentes. ¿Cómo puedes dar, si no das un Evangelio completo, cómo ese Evangelio puede transformar a las personas? No las transforma. ¿Ves? Por eso esas predicaciones que solamente van hacia el progreso, hacia la prosperidad y hacia todo eso, le están restando, ¿ves? Al Evangelio. Eso no convierte a nadie. Ellos pueden decir, no, yo ya me convertí, yo ya hice la oración de fe. Eso es falso, ¿ves?
Pablo está diciendo, iglesia, tengan cuidado, filipenses, tengan cuidado de aquellas personas que vienen como los judaizantes, que son legalistas, añadiendo cosas a Cristo que son innecesarias. Solo Cristo salva. O aquellos que predican un evangelio mermado, restado. ¿Ves? Como estos enemigos de la cruz de Cristo gentiles. Luego sigue diciendo el verso 19, cuyo Dios es el vientre. Ellos sirven a su apetito, a la deidad de su apetito. ¿Ves? La palabra vientre en el griego es koilía, de donde viene la palabra colitis. Lo que está acentuando el autor bíblico es la parte del estómago, la parte intermedia de toda persona, que es el estómago. Quiere decir que su Dios, dice, es su estómago, su apetito. Eso está significando que ellos son dirigidos por sus deseos sensuales, son impulsados por sus deseos. ¿Ves? Estos falsos maestros, estos enemigos de la cruz de Cristo, son impulsados por sus propios deseos. No son impulsados por la Escritura o por Dios o por el Espíritu Santo, como pueden decir ellos, sino por sus propios deseos. Viven apegados al desenfreno sensual. Es típico de los falsos líderes, por eso se los ve en tremendos escándalos. Y luego vemos que ha sido un falso líder, ¿ves? En el evangelio de ellos no hay virtud para poderlos mantener en santificación o que haya habido una transformación. En el evangelio de ellos no hay eso, porque no hay evangelio verdadero. Le restan, le quitan, no hay transformación de vida, ¿ves? Como lo hay en el evangelio verdadero. Están impulsados por su deseo sexual. Luego el verso 19 dice, y cuya gloria es su vergüenza. Otra vez como los judaizantes. Significa que ellos se jactan, cuya gloria son jactanciosos. Se jactan ¿de qué cosa? De su vergüenza, en su vergüenza, es su vergüenza, dice. Quiere decir que en lo que deberían avergonzarse ellos, que es su pecado, su vida abierta al pecado, que debería ser una vergüenza, ellos allí están holgándose, están jactándose de eso mismo. ¿Ves? Es algo increíble, pero es así como viven ellos. Mira lo que dice 1 Corintios 5:2, solo un ejemplo para que podamos observar aquí que esto podría suceder en una iglesia que baja la norma de Dios. Capítulo 5, 1 Corintios 5, mira versículo 1 y 2, que dice, Pablo está escribiendo aquí a los Corintios y les dice, mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vaya, había un incestuoso, un pecado de incesto aquí, ¿ves? Pablo está señalando, ahí hay uno que está cometiendo incesto. ¿Qué más dice el verso 2? Dice, y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. ¿Sí ves? Se están gloriando de eso, se están jactando de eso, están engreídos con un hombre, con un joven que está viviendo en incesto. La iglesia lo sabe, los hermanos lo saben y nadie le ha llamado la atención. Y Pablo dice, y ustedes están envanecidos, están jactándose de terrible pecado porque aún afuera, dice, en el mundo gentil se horrorizan, se escandalizan y ustedes están engreídos, envanecidos con ello. Dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Ves cómo puede llegar a la iglesia, introducirse a la iglesia? Una iglesia que se jactaba del pecado. Una iglesia que llega a jactarse del pecado. Nunca le llamaron la atención a ese joven. Entonces, mientras los judaizantes se enorgullecen por su propio esfuerzo y sus obras para agradar a Dios, y que debería ser su vergüenza, en eso se están gloriando, estos de aquí se están jactando en su pecado abierto. Ahí se jactan, en su pecado abierto. Debería ser su vergüenza eso. Hay algunos, no sé, no deben ser cristianos, pero cuando cuentan cosas del pasado y su vida pecaminosa pasada, algunos hasta se jactan. Yo vivía de esta manera, yo conquistaba 1, 2, 3, y están allí como engreídos, jactándose de la vida pecaminosa. Oye, debería sacudir eso, ¿ves? Deberíamos poder decirles a las demás personas sobre estos enemigos de la cruz de Cristo.
Pues deberíamos decir como Pablo, no los escuchen a ellos, porque del Evangelio no tienen el Evangelio puro. Como los judaizantes pueden ellos adicionarle al Evangelio, tengan cuidado. O como estos enemigos de la cruz de Cristo, gentiles que pueden mermarle, pueden restarle al Evangelio. ¿Ves? Y pueden decir, vive como quieras, que ya eres salvo. Es falso todo eso, falso. Eso es lo que Pablo está advirtiéndonos el día de hoy a nosotros, a la iglesia, porque me temo que la iglesia el día de hoy tiene mucha falta de discernimiento. Y esto está causando que la iglesia simplemente corra ante todo tipo de persona que se presenta como un amigo de Cristo, vestido de oveja, ¿ves? Y la gente está corriendo hacia allá, hacia esas evangelios que está o adicionado o está resumido o está acortado. Y eso es lo peligroso. Esa es la advertencia de Pablo y creo que esta es mi oración también para que todos nosotros y todas las iglesias aquí en Guayaquil puedan despertar. Creo que esa es la idea de que puedan aprender de la palabra de Dios y ser fieles en la exposición de la palabra para que se pueda conocer y la iglesia despierte y pueda tener discernimiento entonces de reconocer a los enemigos de la cruz de Cristo. Y la próxima semana vamos a ver el tercer elemento, que es la motivación para alcanzar este premio. Es la motivación. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Y ese es nuestro pedido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nos ayudes a avanzar, a experimentar esta santificación con el Evangelio correcto, que es Cristo solamente. Es todo lo que necesitamos para la salvación y es todo lo que necesitamos para nuestra santificación. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos a experimentar día a día, semana a semana, Señor, la transformación de tu Espíritu Santo por tu palabra a la semejanza de Cristo Jesús. De manera que podamos tener esta sabiduría, este discernimiento, Señor, para ver a los enemigos de la cruz de Cristo, para reconocerlos, para alejarnos de ellos, para advertir a otros hermanos, Señor, de la falsedad y del engaño, para que la iglesia no se descarríe, para que nuestras propias vidas no se descarríen, Señor. Gracias te damos. Actúa en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.